Jungle. Audio Jungle. La parte práctica ofrece el Freud. Como es el que estamos estudiando, es interesante ver, digamos, porque va a estar acoplada con lo que hemos estudiado. Sobre todo acoplada me refiero a veces a términos, digamos, cómo le llaman al parámetro de tal y la nomenclatura y cosillas así. Entonces se adapta mucho a lo que hemos exactamente ido viendo todas las semanas, estas 3, 4 semanas. Entonces, este tiene, digamos, viendo la parte práctica de esta unidad, que ya la terminamos, con lo que necesitamos ver, hay algunas partes de todo. Por ejemplo, hay una por parte pequeñilla al inicio de falso y verdadero, hay una como de marque con X, luego hay otra parte más, bueno, hay como dos partes de marque con X, esta y esta. Son un poquito más como conceptuales, son más cortitas de algunas cosillas. Yo diría vale la pena. Si eso es lo que hay de práctica, tratar de resolver y hacer, digamos, todo esto, es posible. De este Thomas Floyd, para que lo tengan así, él al final del capítulo, como la mayoría de los libros, tiene las respuestas de, de los ejercicios impares. Más de los pares no, y les voy a ser sincero, no fue que me agoté extremadamente buscándolo, digamos, un solucionario, pero no lo logré conseguir. De hecho, posiblemente me superen. Al rato consiguen, digamos, de esta versión y que abarque. Es que hay algunos lugares que sí, pero se requiere, digamos, pagar a cierta licencia y esos lugares son una chulada. Y no he encontrado cómo flanquearlos. Como a 2 lugares encontré para poder, digamos, flanquear, digamos, el supuesto solucionario, digamos, completo. Supuesto, porque hay que verlo hasta que ya uno. Entonces, digamos, eso y si tiene una buena práctica, digamos que son 20 no, 40 ejercicios, realmente en ese estilo, que son ejercicios cortos, no son de diseño. Entonces, por eso también me pareció que como que se acopla bien a lo que yo tengo de idea para el examen. Ahora, yo también les voy a dejar muy claro, no quiere decir que los ejercicios van a ser de ahí exactamente igual y que no se salga, pero de ni una coma de la línea de esos ejercicios. Puedo variar cosas, como ver cierta cosa, plantearlo un poco diferente, un mismo ejercicio, verlo diferente o cosas así. Eso es posible y puede ser factible y, y puede pasar. Incluso bastante probable. No todo, pero esa es la idea. Entonces esta parte tiene, creo que hasta aquí, esa solución a fallas no lo vimos, 40 ejercicios. Hoy lo que quiero es hacer un rato con ustedes, un collage de algunos ejercicios y repasar, por si tal vez no han repasado mucho, hacer alguna parte práctica y digamos de esta parte, de los 40, algunos que nos den tiempo y que ustedes se dediquen a hacer prácticas sobre ello. No es una práctica, digamos, para nada compleja. La verdad yo la veo bastante accesible. Ustedes han pasado por cursos mucho más complejos que algo como este estilo. Entonces no sé si tienen alguna duda y si no, hagamos un poco de esto. Trabajemos con... Voy a hacer... Son muchos, porque 40 se requiere un buen... Está aquí bueno, puña, uña. Está fuera de su fuero. Bueno, son muchos, o sea, para hacer los 40 se requiere un buen ratito sentarse, entonces no es para nada de una sola forma, tiro que uno los puede sacar, así que vamos a ir haciendo algunos. De verdad que lo pensé así de cuáles hacer. Realmente lo que me puse fue sacar aleatorio unos números. Entonces el primero que me salió y vamos a empezar así, casi que es a ciegas, en el sentido de que no lo escogí, nada más el 20. Entonces el que vamos a agarrar de acá
y hecho en orden o en desorden de temas y demás. Con la intención a veces eso es interesante, si uno ha estudiado, porque así entonces es lo normal que le sucede en un examen. En un examen no es que vengan los ejercicios ordenados o por tema o como uno estudió de lo. Es bueno que ustedes, digamos, se hagan su resumen, porque realmente son muy poquitas, es un pedacito de hoja o que se hagan un resumen de las fórmulas y que la tengan a mano para que sea, digamos, un asunto ágil a la hora de trabajar. Eso, calculadora y haber estudiado un poquito, yo creo, ser problema para, digamos, la parte que es lo que hay que hacer. Ok, este dice, repita el problema 19, eso quiere decir que ocupo saber qué pedía el problema 19. Qué gracioso. Vamos a ver. Es determinar impedancias de entrada y salida. Ok. Vean que son tres topologías inversoras. Son las topologías de las que vimos que logran generar impedancias de entradas más altas posibles. O sea, son los que generan la impedancia de entrada más grande de las tres topologías. Recuerden que inversora es un seguidor, perdón. Los tres son seguidores de tensión. Los seguidores son como circuitos no inversores, donde el parámetro de realimentación es igual a 1. Entonces, él comparado con un no inversor es como el caso ideal del no inversor con respecto al detalle de que genera mejor impedancia de entrada, mayor, y menor de salida. Si uno ve los tres, o sea, digamos, son tres, cuatro. Profe, otra vez yo no lo escucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Si ahí me dice que volvió a agarrar. Vamos a ver que si no se desconecta. Listo. Entonces, digamos, este es el que tiene la más pobre, la más bajita. Con lo otro, también vean que de los tres, ese es el que tiene la impedancia de salida mejor, que es la más pequeña, pero el primero es el que tiene la impedancia de salida más grandecilla. Entonces vean que hay una ensalada. Y con las ganancias, este es el que tiene la ganancia más alta. Y realmente esta de 50.000 es una ganancia tan bajilla, que es la menor. Entonces lo que queremos ver es, aún así, con el montón de variaciones que tienen en los parámetros, cómo se comportarían, o sea, yo lo que me enfocaría en ver ese detalle, cómo se comportarían para cada una de las topologías al ponerlo en realimentación con las impedancias. Recuerden que para esto son básicamente dos formulillas que uno tiene que usar o tener, digamos, presente para calcular eso. Uno lo que sabe es que la impedancia de entrada de las esto es, bueno, entonces este es de un seguidor voltage feedback. Lo que va a pasar es que se aumenta a la hora de ser realimentado. Entonces va a tomar el valor diferencial de impedancia que tiene el amplificador y lo va a incrementar por 1 más beta veces la ganancia del mismo, enlazo abierto.
Y la de salida, bueno, y como es esto es igual a 1 en un seguidor de tensión. Y el de salida va a ser igual a la impedancia de salida del chip, o sea, del amplificador, y va a estar disminuida por ese mismo parámetro. Como el beta es 1, es por eso que el seguidor de tensión es el que da la mayor atenuación posible en la salida de la impedancia y amplificación, digamos, bueno, y aumento en la impedancia de entrada. Porque los seguidores, digamos, son igual a 1. El que es comparable es el no inversor. El no inversor, digamos, lo típico es que beta o B esté entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si esto es 0.5, va a disminuir la ganancia. Porque, por ejemplo, si fuese 0.5, de este término de aquí, si la ganancia es 200.000 de ganancia, al multiplicarlo por 0.5 va a ser solo 100.000. Entonces es como una constante que me va a dar el equivalente de cuánto de la ganancia de lazo abierto lo utilizo para hacer, digamos, el cambio, digamos, de la impedancia en la salida o de entrada en la etapa. Entonces, ven, esas son las dos fórmulas. Y básicamente ahí es evaluar. Aparte de evaluar, es importante como hacerle, ¿cómo le diría yo? Hacerle cabeza en función, digamos, de cuando uno ve los resultados y, ok, ir entendiendo la parte, digamos, de lo que voy obteniendo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una impedancia de entrada, que sería los 6 megas que uy, los 6 megas se van a incrementar por un aumento de 200.000 más 1, no, 220. Vean que por eso es que un amplificador entre mayor ganancia tenga, sus características en forma realimentada son mejores, porque la ganancia de lazo abierto es la que va a definir qué tan mejoradas van a ser esas características. Entonces aquí lo que tenemos es 6 megas. Esto me va a dar una ganancia del orden de, wow, esto es por 10 a la 12, a la 9 a la 12, esto es tera ya. Es 1,32 teraohmios. Y una impedancia de salida, él tiene 100 ohmios de salida, pero van a estar disminuidos por esta constante. Eso es mucho, va a quedar pequeñísima. Estos son 454,54 microohmios. Y esto, digamos, esa es la idea de esto. Es una repetición. Realmente, aparte de hacer la repetición de los cálculos, mucho es comparar y ver, ok, mira, si esto está dando mejor, este es el que tiene una ganancia más pobre, o sea que la comparación de hacer 3 ejercicios, aunque uno diga repetitivos, va a significar aprender de ver los 3 resultados. Esa es la lógica en un ejercicio cuando uno ve algo así. La salida de este y la entrada de este otro sería, aquí nada más tenemos 5 megas.
Vean, de hecho, parte del asunto. 5 megas y 6 megas son bastante comparables, relativamente. Pero este otro, lo que no es tan bueno es su ganancia diferencial de lazo abierto, porque apenas es menos de la mitad del anterior. Eso hace que la impedancia de entrada sea de... ¿Cómo lo podemos escribir esto? 5 megas. Es de 0.5 realmente, si lo podemos ver así, es de 0.5 teraohmios. Y la de salida son 60 ohmios. Entonces esos 60 ohmios se hacen en prácticamente 600 micros. Sin embargo, parte interesante del asunto es también verlo así. Vean que el hecho de trabajar realimentado mejora tanto las características que para una aplicación tal vez 0.5 y 1.32 teras eso es suficiente y grandísimo. Y aún así son circuitos operacionales muy diferentes. Porque lo son. Si uno ve los parámetros que nos están dando son muy diferentes. Y el otro, el último, que es como el de características un poquito más pobres, tiene una impedancia de entrada o menores, tiene apenas 800 kiloohmios. Sin embargo, la realimentación nos va a incrementar por 50.000 veces más uno. Ya eso nos da, ¿qué sería esto? 40 gigaohmios. Y una impedancia de salida de los 75 ohmios pasan a 1,5 más o menos miliohmios. Son menores, tampoco son, pero bastante mejorados con respecto a ver las características del amplificador. Profe, en ese tercero, en la parte de abajo no son 50.000. Ah, sí, fue que, pero sí lo calculé bien. O sea, el valor sí da con 50, en la calculación lo tengo bien, sí, sí. Y recuerden que las tres topologías realimentadas que tenemos, las impedancias, los parámetros de calcular la impedancia de entrada y salida, son iguales a estas excepto uno. ¿Recuerdan cuál era? Hay uno de todos que no se calcula, digamos, con estas fórmulas de aquí. O sea, estoy hablando del seguidor, el inversor y el no inversor. Entrada y salida, o sea, son 6 parámetros. De esos 6 hay uno que es diferente. No es el inversor que para la entrada se puede asumir como el R de entrada que ya tiene. Exacto.
que es por eso que no es muy, o sea, el inversor, si uno lo decide usar, tiene el problema de que la impedancia de entrada depende de esa resistencia. Y necesitaríamos no tener una solución que sea muy crítica con la impedancia de entrada o subir mucho esa resistencia y ver si el diseño lo aguanta. Mucho, aún así, no podemos llegar a valores de gigas. Mucho es hablar al menos de megas, lo más, por una resistencia real. Pero cierto, exactamente, esa es la que no tiene esa característica. Ventaja o no, es su característica, la etapa inversora. Vamos a ver cuál seguía aquí. Esto dice 20 y después del 20 vamos a tirar otro. El 15, vamos a ver. Bueno, y no sé si tienen una duda. Realmente no es muy complicado. Pero hay que ir viéndolo. De nuevo, se ocupa darle tiempito. Tener. Es una práctica manejable. Yo diría que ojalá le tomen un poquito de gusto y se entretengan. Porque en este caso hay 4 topologías entre inversores y no inversores. Todos tienen ganancias de lazo cerrado definidas. Por ahí, vean, esta es la del primero, esta es la del segundo, tercero y el cuarto. Las inversoras tienen el menos, que refleja una inversión de fase, entonces, y las otras dos son positivas. Y lo que queremos es buscar qué valor de RF, donde RF es la de realimentación, vean las 4, requeriríamos para lograr esa ganancia. También es un asunto bastante discreto, cortito. La etapa inversora o el amplificador inversor. Lo bonito de estas realimentaciones es que esas ganancias de lazo cerrado solo dependen en una forma aproximada bastante buena, que eso fue lo que vimos, o sea que la aproximación no es para nada mala. Depende solo de los valores de las resistencias o del circuito que estamos ahí usando en la realimentación. Y no depende, es casi independiente de la ganancia de lazo abierto. De hecho, son los chivas que uno dice, estamos casi que obviando cuál es el dispositivo que tiene adentro, en el sentido de la ganancia. Y lo que nos importa es la realimentación. Entonces, el inversor aproximadamente siempre su ganancia va a estar dada por esta relación y el no inversor, entonces es una ganancia mayor a 1 y está dado por 1 más RF-RI. Y eso es todo. Literalmente, entonces uno lo que tiene que nada más es plantearse cuál sería la resistencia que ocuparíamos aquí para generar 50 de ganancia y con una resistencia RI de 1K. Entonces, 49 kilómetros. Vamos a ver si recuerdan, pregunta de este asunto. Si ustedes ven, una pregunta del repaso. Las ganancias son proporcionales digamos, a las resistencias, o sea, es relativas. El valor es como una comparación relativa entre RF y RI. Este valor de 50 lo podríamos lograr
como aquí también está sucediendo con 49K y un K, lo podríamos generar con 49 ohmios y un ohmio. Y logramos la misma ganancia. Pero ¿qué afectación? O sea, ¿qué hay que entender en si yo escojo valores muy pequeños, que me den la misma ganancia en resistencias? ¿O qué sucede si más bien los escojo pensando en valores grandes? Había un asunto en algún lugar de lo que vimos que era relevante tener claro eso. Pero puedes repetir que no le entendí la pregunta. O sea, yo puedo usar, digamos, para generar esos 50 de ganancia para este circuito. Aquí estoy encontrando que este par de resistencias me lo darían 49K y 1K. Pero podría, digamos, también generar esa misma ganancia si yo escogiera, por ejemplo, 490 ohmios, por ponerlo, digamos así, y dividido entre qué, 100. ¿Cómo es? Entre 10, sí. 490 ohmios y 10 ohmios. Si usted con estos pares acá, o incluso hasta más pequeño, 49 ohmios y un ohmio. O incluso puedo ir para arriba. Yo podría escoger 49 mega ohmios y aquí poner un mega. La pregunta es, los 4 ejemplos darían la misma ganancia, pero ¿en qué de lo que vimos? Esto es así una pregunta global de toda la primera unidad. ¿En qué de lo que vimos es relevante saber si yo escojo valores más altos, qué pasa? O que si escojo valores más pequeños, ¿qué sucedería? ¿En qué afecta o en qué consideraciones hay que tomar si hago ese análisis? No recuerdo bien, pero era una respuesta en frecuencia. No, la respuesta en frecuencia no tanto, porque recuerden que la respuesta en frecuencia, o sea, en los rangos de trabajo normal, depende del factor de beta. Recuerdan, si se escala por el factor de beta y pasamos de un ancho de banda de lazo abierto a anchos de banda mayores y mejores en lazo cerrado. Pero estaba en otro detalle. Pero eso no tiene que ver con las etapas, que dependiendo de la etapa siguiente que uno quiera, puede ser que ocupe una señal un poco más grande o un poco más pequeña, dependiendo de lo que yo necesite. No tanto, porque el detalle es que vean que al escoger esos pares, el beta o el B, que es el factor de realimentación, es igual. Profe, tiene que ver con consumo de potencia. Ese era uno, pero acomodado con otra cosa. Esa es una de las explicaciones, pero el otro extremo es otra cosa. Tal vez al acoplarlo con una carga que, no sé, no. No tiene que ver con acoples. Berrito, profe, berrito. Y fue la clase pasada. Sí, tienen que estudiar para el examen. Recuerdan que dentro de las limitaciones que tiene el amplificador, una de las limitaciones son casi que dos grupos. Las dinámicas, básicamente ajustadas a la respuesta en frecuencia, al ancho de banda, y las estáticas, básicamente todas es los posibles errores de offset que pueda tener en la salida. Una forma de arreglar el offset era bajando las resistencias, el offset de error, usando valores de resistencias más pequeños. Por ejemplo, el detalle era que aquí hay una corriente que fluye.
por polarización. Esa corriente por polarización hace unas caídas de tensiones aquí. Porque si pasa, aunque sean nanos amperios, va a caer tensión en la etapa realimentada de CD por esa polarización. Esas tensiones van a hacer que aquí en la entrada haya un diferencial de tensión pequeño, pero lo va a haber. Ese diferencial de tensión se va a ver reflejado en la salida con la ganancia del amplificador con un error de offset. Si yo tengo resistencias muy grandes, R por I va a dar tensiones un poquito más grandes. Es poquito, pero es mayor. Entonces, con las resistencias más grandes, se empeora el error o se incrementa el error de offset de salida de las etapas. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Sí, se empeora, pero ¿cuál era el beneficio de usar resistencias grandes? Del hecho de usar resistencias grandes es de que las ondas, o sea, el circuito aquí en la salida va a haber una onda dinámica, digamos, o sea, la idea es verlo como si estuviéramos usando, digamos, ondas de alterna, aunque después le pongamos ondas que nada más varíen en el tiempo. Si usted pone aquí una onda de entrada, yo voy a tener una onda amplificada, digamos, a nivel estático aquí en esta tensión de salida. Entonces, estas ondas es tensión. Si aquí sube la tensión hasta un valor máximo, voy a tener picos de corrientes, variantes también ahí. Entonces, si las resistencias son muy pequeñas, las corrientes que genera pueden ser mayores. Entonces, puede como circuito presentar consumos altos. O incluso, digamos, que las resistencias RF y RI yo las exagere y me las pueda quemar, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si usted escogiera un ohmio con solo ponerle un voltio que suba en la salida, ya tengo un ampere. Digamos, saliendo en algunos momentos, no todo, porque la idea es, pero si la señal de salida llega a un voltio en algún momento, en ese momento debería pasar un ampere de corriente por esa resistencia de un ohmio. Bueno, el conjunto, RI y RF, pero la idea es esa. Tampoco es que exagerar con resistencias muy pequeñas es lo correcto porque yo tengo que considerar la potencia. Pero bajar el valor de la resistencia me puede hacer mejorar el voltaje de error de offset de salida. Yo sé que ya lo recordaron. Si lo hablamos. Ese era el detallillo que me importaba, que curioso de ver esa parte. Ahora, ¿queda claro? ¿Sí se entendió? Sí, entonces, profe, esa es otra forma de donde uno puede compensar el error de offset ya generado por el amplificador sin tener que usar el potenciómetro. Exacto. Esa es una forma de ayudarle. Recuerden que eliminarlo es imposible. Así, cero es imposible. Pero digamos, esto le puede ayudar. El potenciómetro en la otra salida también puede ayudar. Y los chips que tienen corrección directa, interna, con las patillas del offset null, por supuesto que esa es la mejor opción. Que de hecho veíamos el esquemático del 741 y la forma como tan bonita, que internamente es como cargar, digamos, las resistencias del espejo de corriente que había abajo, le ponemos un potenciómetro que ajusta esas resistencias y lo hace como un balance para que se elimine el offset o bajarlo. Entonces, cierto, cualquiera de esas formas. Porque otra forma, recuerden que otra forma, sobre todo en la no inversora, era poner una resistencia aquí, ¿recuerdan? En la inversora. Para lograr de que la corriente de polarización de este o más, que aquí haya una tensión bastante, tratar de lograr que esta tensión y la de arriba disminuyan la diferencia. Y al disminuirla, que el error de salida de offset baje. Esa era otra forma. Pero bien, está bonito eso. Era de la otra parte. Y esto, bueno, igual, ya esto, digamos, el resto de las etapas, cada una tendrá el mismo cálculo para esta parte. De hecho, eso es no sé si ustedes, digamos, lo ven, 10 kiloohmios. O sea, si ustedes ven muchas de los ejercicios, casi todos, por no ponerle muchos, las resistencias están en el orden de los kilos. De alguna forma, para la mayoría de las soluciones
que uno requeriría o requiere, típicas, nunca como que puede aparecer de todo. Kilo ohmios es ni muy grande para tener mucho problema con el offset, ni muy pequeño para tener problemas con potencia. Entonces, eso es por qué uno ve tanto, digamos, esos valores y la mayoría de los ejercicios. Y esta para tener 300 requeriría una de 3 megas. Entonces esta es la resistencia que ocuparía uno acá. Este es el inversor, entonces sería 8, 1 más. De 84 kiloohmios. Ya última es de nuevo una inversora, entonces a ver, esto es que 2.2 kilos. $165 kiloohmios, esta última. Ok. Bueno, eso sería eso. Esto es de ganancias. Vamos a ver qué más. El 20, el 15, ahora hagamos el problema 2. Dice dos amplificadores operacionales en CI, o sea, en circuito integrado. Sus características se dan a continuación. Elija el que considere más deseable. Bueno, ¿qué es esto? Esto sí está. ¿Qué sería, digamos, más óptimo para nosotros? Entonces, con la resistencia de entrada, que sea la mayor. Con la de salida, la mayor. Y la ganancia, la mayor. La menor, perdón, aquí atrás. Y esta la mayor. Muy sencillo, pero importante. O sea, si uno de verdad
Después, esto es de las cosas que tienen que quedar así de electrónica de esta parte. Yo no requiero impedancias de entrada entre más altas, mejor, de salida entre más bajas, menor, y ganancias diferencial de lazo abierto la mayor posible. Y la idea de por qué esta se requiere muy alta, o sea, de hecho esto es sobre todo importante, ¿por qué esta se requiere alta? No es, digamos, no es para la ganancia de lazo cerrado, porque recuerdan que la ganancia de lazo cerrado es independiente de realmente de la OL, de la ganancia de lazo abierto. Solo depende casi que de las resistencias de realimentación que usemos. Pero sí es importante que sea alta porque logramos que las impedancias de entrada y las impedancias de salida son dependientes, digamos, por así decirlo, de AOL. Y que a un AOL mayor, estos dos parámetros aumenta más el primero y disminuye más el segundo. Entonces ahí es donde sí es importante mucho que esa ganancia diferencial sea grande. Por eso es que en la idea de óptimo es pensar que sea lo mejor o deseable, que sea lo más grandecita posible. Y bueno, y pues bien, eso es lo que, sí, eso es lo que ese ejercicio tiene nada más. Vamos a ver. El 18 dice. ¿Cómo la loto? Pasé, ¿qué se hizo aquí? Valores. Bueno, esa es de la otra parte, loco. No me gusta que quede. Entonces, ¿qué valores aproximados requerimos ahí en la 12.67? Si tienen ese ejercicio, ¿qué pensarían? Ay, perdón. ¿Cómo lo Y, interpretaría? profe, con las dos resistencias tendríamos la ganancia, ¿no? Con las dos resistencias. Sí, con eso sí. Bien. Estos circuitos dice, ok, es un amplificador inversor, tenemos ganancia de lazo cerrado, la podemos calcular porque no depende de la de lazo abierto. Entonces es información, digamos, externa. De hecho es que 22 entre 2.2, ganancia de 10, bueno, menos 10, es un inversor. De hecho ya ahí tenemos la ganancia de lazo cerrado. Esta es la respuesta, digamos, de. Con esa respuesta, si yo tengo un voltio en la entrada,
la salida tiene que ser amplificada. Ven que es un voltio CD, lo que están poniendo, digamos, como propuesta. Entonces, lo que vamos a tener de salida son menos 10 voltios. Va a amplificarse por menos 10 por la ganancia. Y lo que nos están planteando es las corrientes aproximadas. Al decir aproximadas, lo que está, digamos, suponiendo esa idea al mencionarlo así, es que no consideremos las corrientes de polarización, porque aquí hay una pequeñita corriente que entra, que esa corriente de polarización usualmente está en el orden de los nanos, pero requeriríamos saber quién es el amplificador para ver su hoja de datos y sacar digamos, conocer cuánto más o menos de corriente necesita en la polarización de las bases de los transistores de la tapa diferencial. Ok. Entonces básicamente es como aproximemos que esto de aquí es igual a 0 y que entonces veamos esta corriente como una corriente hacia allá, digamos, con la idea del cortocircuito virtual. Entonces, la única forma de plantearnos cómo ver esas corrientes. ¿Cómo sería, digamos, la corriente de entrada? De la corriente de entrada, la que fluya como está dispuesta ahí, va a ser V de entrada. Si vemos eso como un cortocircuito virtual menos 0, entre 2, bueno, entre R y. Entonces la corriente de entrada van a ser 1 voltio entre 2.2 kilo ohmios. Que eso da 454, ¿cómo es? Sí, 1 entre 454 microvoltios, microamperes, 54, por ejemplo, así. Y la de salida sería, en la dirección que está propuesto ahí, sería o de salida o de feedback, como está puesto ahí, menos V de salida, 0 menos V de salida, entre 22 kilo ohmios. Que tiene que dar igual en la idea de que van a variar un poquito debido a la corriente de polarización que en la práctica sí hay. Es una corriente de CD fija que entra al amplificador, pero esa sería, digamos, esta parte. Vamos a ver. Sí. Desde el 18, peguémonos salto al 30. Uh-huh. Ay, ¿qué pasó?
la ganancia en lazo abierto en frecuencias medias de un cierto amplificador es de 80.000. Si la frecuencia crítica en lazo abierto es en 1 kHz, ¿cuál es la ganancia en lazo abierto a cada una de las siguientes frecuencias? Entonces tenemos una ganancia open loop de 80.000. Y una frecuencia, la crítica es lo mismo frecuencia de corte o de quiebre. Entonces la FC, que es donde empieza, donde está el ancho banda. Pero esta es de a lazo abierto. Es una frecuencia a un K. Entonces lo que nos preguntan es las ganancias de lazo abierto a otras frecuencias. Entonces realmente aquí lo que estamos viendo es al amplificador como nada más un dispositivo aquí. Un voltaje de entrada diferencial, que él sabe dar un voltaje de salida, tiene una ganancia. Pero esa ganancia no es 80.000, eso es lo que sabemos. Es una ganancia que cae conforme, digamos, si yo subo la frecuencia, cae. De hecho, el 741, la frecuencia crítica es como 5 ohmios. 5 ohmios, 5 Hz. Y recuerden que las gráficas son planas en la banda de paso y después tienen un polo que decrece una caída de 20 decibeles por década. Que lo modelábamos con la resistencia, con un circuito RC. Y que este punto de acá, que es que se genera en menos 3 decibeles del valor más alto de acá, es donde está la FC. Entonces esto es F y acá en decibeles. La ganancia. Eso es lo que sabemos de un amplificador y si uno agarra la hoja de datos, lo vemos así y demás. Incluso, vamos a ver si tengo aquí la hoja de datos. Solo para referencia, y así es como para estudiar y tener claro, esto es lo que estoy viendo o esto es lo que estoy hablando. Pero este es el 741. Donde aquí el menos 3 decibeles y todo el asunto del 741 es aproximadamente acá la frecuencia crítica es a 5 Hz. Y la ganancia que tiene es de 220.000 aproximadamente. Entonces este otro tiene dos valores diferentes, pero es la misma idea. Se comporta, todos estos amplificadores se comportan a partir de la frecuencia de quiebre, como el efecto de un circuito RC de salida, que hace que la ganancia disminuya 20 decibeles por década. Entonces había una formulita que permitía calcular la ganancia de lazo abierto dependiente de la frecuencia. ¿La recuerdan? No le estoy tirando, es como para pensemos un poquito.
Profe, disculpe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo podemos hacer para entrarle a eso? Básicamente, hay una fórmula, hay una forma de calcular, porque lo que queremos es, básicamente nos están pidiendo, si esto fuera, digamos, la idea de un K, digamos, que aquí es donde está 1 kHz la frecuencia, lo que nos están pidiendo es cuáles son las ganancias en 100 Hz, 1K, 100K y 1 mega. Profe, ¿verdad que habíamos visto esa fórmula? Era la ganancia de lazo abierto entre uno más J por omega entre omega C. O bueno, en ese caso puede ser F entre FC. Exacto, con la idea de meter aquí, la fórmula se saca de entender como un modelo que me permita equiparar el efecto de esa caída de tensión. Como es una caída de tensión de exactamente 20 decibeles por décadas, podemos pensar de que eso es como si el amplificador ideal tuviese en la salida un RC. Y entonces esa sección del circuito, como genera un polo, ese polo hace que a partir de una frecuencia, digamos, que él defina, empiece la caída. Entonces, visto eso como el modelo de análisis, de ahí sacamos la fórmula, donde podemos decir que la ganancia del modelo nos dice que la ganancia de lazo abierto, es que esto es más bien así. Dependiente de la frecuencia, la podemos aproximar como el valor fijo, que esto sería, porque esto idealmente, si no sería así. Ancho banda infinito, pero lo que no pasa es que hay alguna frecuencia donde empieza el corte del polo, entonces ese polo lo metemos aquí abajo. Puede hacerse como omega entre omega C, pero como el 2πf y eso es nada más un factor de escala que ajusta la frecuencia de quiebre y la frecuencia también de ajuste, esto podemos ponerlo como uno entre FC. Es un modelo, totalmente es un modelo, pero que sirve para decirme cuánto sería la ganancia poniendo la frecuencia crítica que tenga el circuito y verlo en otras frecuencias digamos, del espectro, de la respuesta en frecuencia. Y es todo. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, la ganancia que tengamos aquí con 100 Hz. Esto, bueno, vamos a ver, aquí esto sería, tenemos una ganancia de 80.000. Bueno, más o menos, esto hay que verlo como... Sí, 80.000. 1 más JF, que es la que queremos evaluar, y los 1000 Hz, que frecuencia crítica que nos están dejando. ¿Qué tiene que suceder, por ejemplo, con este modelo si lo evalúo en 100 Hz? La idea del modelo, ¿qué es lo que tiene que darme? $100 Hz es una frecuencia que está dentro del rango de lo que se llaman las frecuencias medias, que es... En ese pues, caso, como no ajá, está después de la frecuencia corte, si no está antes, más bien se mantendría la ganancia, como si sería como en ese caso, como ese filtro, se mantendría cuando la ganancia es como plana, antes de ya empezar a bajar la década. muy cercano al 80.000, exactamente. El modelo, digamos, lo que me da, digamos, me va a dar un valor, pero ese valor va a mantenerse muy plano, muy cercano a 80.000 hasta que pase ya los 1K, porque a partir de 1K sí se va a notar ya la caída de la ganancia. Entonces vean que si uno hace el cálculo, la ganancia de lazo, por supuesto esto de hecho aquí lo que tengo erróneo es que a esto le falta la magnitud. Para ver, digamos, nada más la ganancia
en magnitud, porque también produce un cambio de fase. Pero para ver solo lo que es la magnitud, la ganancia, esa es la magnitud del término de abajo. Y exacto, vean que de hecho en un K, ¿cómo se define la frecuencia de crítica? Es en que en ese momento tengamos una pérdida ya de 3 decibeles en la ganancia, ¿correcto? Que eso es igual a verlo en escala lineal a cuánto. ¿A qué reflejaba un 3 decibeles de pérdida en una escala, digamos, de no decibeles? Era a perder el 30% de la señal original, creo que era. Sí, pero ¿cuánto equivale a eso? Hay un numerito ahí. Tiene que resonarles en la... raíz de 2. Es el mismo, es que equivale a aproximadamente un 30% de haber perdido la ganancia, digamos, máxima de paso. Pero ahí está, digamos. Pero vean que eso significa, la frecuencia de quiebre es donde yo observo, esa es la que se considera cuando ya logré lo máximo que se permite perder, que es 3 decibeles. Ya de 3 decibeles para allá, ya yo digo que ya estoy fuera del ancho de banda de trabajo que puede tener el dispositivo en forma general, no solo un amplificador. Y pues bien, de ahí nada más puedo calcular el resto de los parámetros, o para el resto de los valores. Por ejemplo, vean que ya aquí, ya en 10K lo que tengo es esto. Eh. El problema de este asunto es que si uno ya mete resistencias frecuencias muy grandes, ya la ganancia es muy pequeña, la ganancia diferencial. Y ya una ganancia de 7000 para los propósitos de la resistencia de entrada y todo este asunto, son valores muy pequeños y ya no tenemos, ya ahí el efecto realimentado que tienen las etapas se pierde muchísimo, porque es una ganancia ya muy pobre. Ese es como el asunto. Y ya en un mega, ni siquiera tengo 80. Entonces esa es parte de la idea. Ese era el modelo, digamos, de cómo ver esa gráfica. Que ese era un parámetro, digamos, de respuesta en frecuencia. Enlazo abierto. Donde usualmente los amplificadores solitos, como un chip, como un dispositivo, tienen respuestas de frecuencia pobres. O sea, donde las frecuencias de quiebre son muy bajas. Por ejemplo, más bien 1 kHz de frecuencia de quiebre es muy grande. El 741, la frecuencia de quiebre está ahí aproximadamente en 5 Hz, que es calcularlo para 103 decibeles, creo que es, porque él tiene máximo 106 y algo decibeles. Si lo pasamos al cuánto da en 103, es aproximadamente en 5 Hz que lo logra, o que está definido la ganancia de 103 decibeles. Super, es un ancho de banda pobrecísimo, pero cuando lo usamos en forma realimentada es donde ahí tenemos el aumento, digamos, la mejoría en la respuesta en frecuencia. ¿Dudas?
No, profe. Siguiente que dice esto, dice que ahora que tiremos el 10. Vamos a ver. Este no es de la gráfica, este nada más eso es. Este es con respecto al slew rate. Dice, ok, yo tengo un amplificador que es, como por así decirlo, la, la velocidad de disparo, qué tan rápido es, está definido porque avanza o puede cambiar 0.5 voltios cada microsegundo. Esa es su velocidad de disparo más grande o de variación. Lo que la pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo duraría este amplificador si yo quiero pasarlo de menos 10 voltios a 10 voltios en la salida? Es casi que nada. Profe, no se lo está escuchando. Vamos a ver, bueno, creo que ahí volvió. Es como que ya, de verdad, hay que tocarlo para que vuelva a agarrar ahí. ¿Sí me escucha, verdad? Ahora sí. Sí. Entonces lo que yo quiero es eso. Con una capacidad de variación de 0.5 voltios por microsegundo, pasar de menos 10 a 10. Entonces esto lo podemos ver en un análisis como de lógica. Si tengo que pasar de menos 10 a 10, tengo que cambiar 20 voltios en total. Y si 20 voltios yo tengo que ir con una velocidad apenas de 0.5 voltios por microsegundo, ¿cuántos microsegundos duro para llegar arriba? Profe, una pregunta. En este caso no se toma lo del 90% del voltaje. Es que eso es para calcular el 0.5. Pero digamos, la velocidad que tiene como tal, digamos, eso es para calcular la velocidad cuando usted hace la prueba. ¿Me explico? Pero ya lo que me dicen él es así de rápido. Entonces, si usted quiere ir de tal punto a tal punto, porque, por ejemplo, esto que me están dando aquí no necesariamente sea, digamos, el máximo y el mínimo. Puede que este señor de aquí, digamos, esté configurado de menos 15 a la alimentación a más 15. Pero yo solo quiero variarlo de menos 10 a 10. Es un rango. Entonces yo Ok, sí. lo que quiero pensar es, si yo quiero hacer ese gap, ¿cuánto duraría hacerlo? Lo de considerar del 10% al 90% es cuando yo hago la prueba del Vmax para medir esa velocidad del menos Vmax al menos Vmax, que aquí voy a tener un delta de tiempo y aquí un delta de tensión. Como es un hecho, cuando uno hace esa prueba, llevarlo al extremo de un lado al otro, lo normal es que esto sea una transición no plana. Entonces, para evitar la medición y tratar de sacar esa pendiente lo mejor posible es que se hace un recorte a 10 y a 90. Porque lo que me importa es esta pendiente, para saber qué tan rápido, digamos, ya linealmente él cambia. Esa es la idea de ese detalle. Pero ya yo conociendo la velocidad
qué tan rápido es, ya puedo aplicar, digamos, esa velocidad para saber un rango, cuánto debería pasar de un rango de valores, de un punto a otro. Bien. Ese sería ese. Entonces, recordar y entender qué es el slew rate y qué significa. Luego dice el 11. Pues muy sin gracia, muy tonto. Muy tonto de yo, pero en el sentido de que como si las preguntas van en escala, y aquí vamos aleatorio, en pronto otros salen las que son así de entrada. Identificar las topologías. Por supuesto, algo así no va a venir en el examen. Seguidor. ¿Qué otro vamos a ver? El 28. Ya estos son de los de limitaciones. Esta es una preguntilla que en donde está ubicada y en el orden que va a estar relacionada con el circuito que vimos de modelo para definir el ancho o la respuesta en frecuencia de la ganancia de un amplificador. De hecho, creo que el que resolvimos recuerdan que resolvimos el 30. El 30 fue aplicar este circuitillo para entender. Entonces es como un circuito que en la lógica de los ejercicios prepara el concepto, la idea de lo que es el modelo para la ganancia de un amplificador, que es el circuitillo, digamos, RC, que genera el polo y demás. Y entonces ahí lo que pregunta es como el plantear y manejarlo, entenderlo, algunas cosillas de cómo funciona. Dice, un circuito de estos tiene una frecuencia crítica en 5 kHz y la resistencia es de 1K. ¿Cuánto es la ganancia, la impedancia de este capacitor para 3 kHz? Entonces, para poder llegar a eso, digamos, hay que entender que esto verlo como la señal de entrada y esto como la señal de salida. ¿Recuerdan? Bueno, la respuesta en frecuencia de ese dispositivo, digamos como tal, es voltaje, es 1 entre 1 más J omega RC. De hecho, de ahí es de donde sale el modelo.
de ver esto en, digamos, como una impedancia, donde esta impedancia es 1 entre omega c y esta es R. Entonces uno dice el voltaje de salida para alguna frecuencia va a ser igual a 1 entre J omega c por el voltaje de entrada entre su divisor de tensión. Viendo este J omega c arriba, que está así como una fracción, como que esté dividiendo el denominador y multiplica todo este polinomio de abajo, y pasando a dividir voltaje de salida entre voltaje de entrada, que esto es H de omega, es de donde logramos tener el 1 más J omega RC. De aquí, expresando esto, y definiendo este término así, estas dos formas de escribir es lo mismo. RC, o verlo como dividiendo 1 entre RC. Esto de acá es la frecuencia crítica. Que la frecuencia crítica, que es la famosa constante típica que sale por todo, en lo que es descargas del tanque, la descarga, digamos, de tensión, o la carga, digamos, de tensión, no, sí, de tensión, cómo carga o descarga este circuito, el capacitor. Por todos lados sale esta constante. En la respuesta en frecuencia, la frecuencia crítica es dada por esta misma constante, que es esta frecuencia crítica de 5 kHz. Entonces significa que lo que nos están diciendo, al darnos la resistencia y decirnos cuál es la frecuencia crítica, de alguna forma es indirectamente darnos el valor del capacitor. Entonces nos están diciendo que 2pi por 5k, que es la frecuencia crítica, y conociendo cuál es el factor que define esa frecuencia, calcular la resistencia. Bueno, la resistencia o el capacitor, en este caso el capacitor. Entonces vean que este capacitor va a ser igual a 5000, son 3183 nanofaradios. Y conociendo ya el capacitor, yo puedo calcular la reactancia del mismo. ¿Cuánto es el XC del mismo y para la frecuencia que nos piden? Bueno, de hecho la reactancia nada más se define 1 entre... Bueno, es J. De hecho se vería así. Esto de aquí es el XC. Acomodarlo bien, como tiene que verse esto. La impedancia en general es la parte resistiva más la parte reactiva. La parte imaginaria de este asunto es la parte reactiva. En un capacitor, esto va a estar dado por 1 entre omega c. Sabemos que es negativa. Entonces 2pi, queremos ver esa reactancia para 3 kHz. Y ya tenemos que el capacitor es de 31,83 nanos. Dos por pi, por 3000, por... Esa sería la reactancia de esa frecuencia. Básicamente es recordar y entender la respuesta en frecuencia, la frecuencia crítica que define a este circuito, ya que es el que define el modelo de cómo funciona la respuesta en frecuencia de la ganancia del lazo abierto.
cómo es que se modela esa caída que vimos en el ejercicio anterior. Pero sí, eso es, digamos. Siguiente, bueno, no sé si tienen alguna dudilla de ese. Ahí no le llegué. Treinta y ocho. 38 requiere el 37. Hagámoslos ambos juntos. Vean esos datos. De hecho, voy a pegar algo más que ahí que quiero ver. ¿Sí? Que no recorta. Ahí está. Dice, ok, tengo varios parámetros. Uno es la frecuencia crítica de lazo abierto o la frecuencia de corte. Dice que son 750 Hz. Ese parámetro es en esta gráfica la frecuencia de quiebre, acá, donde se da el inicio de la pendiente. Pero eso es igual, recuerden que es el del 741, solo como para modelar visualmente lo que nos están dando. La ganancia de lazo abierto es de 89 decibeles, que es esta de aquí. Esta es la ganancia de lazo abierto. Entonces, la ganancia de lazo abierto es igual a 89 decibeles. Y la ganancia de lazo cerrado, la frecuencia de corte, perdón, de lazo cerrado, sube a 5,5 kHz. Determine la ganancia del lazo cerrado. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo funciona esto? Ahí hay que entender o recordar algo. Profe, acá se puede usar la idea de que el producto de ancho de banda creo que es con ganancias, se mantiene constante. Exacto. Es un ejercicio de factor del producto ganancia ancho banda. Correcto. Lo que dice ¿cómo era? El BEP, se me olvidó. ¿Cómo es que eran las siglas? BWP. Era. Se me fue. La BWP. Terrible. Memoria. Y no antes que revisar. No me acuerdo. GBP, creo. GBP. Sí, apenas ya me. Correcto.
El GBP. Esto tiene que ser una constante. O tiene que ser no, es la parte interesante. Refleja, se mantiene como una constante para para la multiplicación de un, digamos, de un circuito de estos para la ganancia por el ancho de banda. Con el detalle nada más que esta ganancia de aquí tiene que ser en unidades, no en decibeles. Y este de acá tiene que ser en hertz. Nada más. Ese es, digamos, el detallillo que tiene que, digamos, uno utilizar para que calce bien, digamos, el asunto. Al darnos un punto de, digamos, de relación, nos están diciendo la frecuencia de quiebre y la ganancia de paso. La ganancia, digamos, de frecuencias medias. Entonces, si somos finos en este asunto, en la frecuencia de quiebre, ¿cuánto es la ganancia que debe haber aquí? Es la frecuencia media menos 3 decibeles. Porque es la definición de si yo voy y veo cuánta ganancia hay ahí, tiene que ser esa. Entonces, el GBP en ese punto, digamos, en ese punto de operación se llama, son 750 hercios para generar una ganancia de, bueno, es 89. Recuerden que la ganancia se define como están decibeles, es 20 logaritmo en base de 10 de la magnitud normal, llamémosle a V, y esto lo que tiene que ser igual a 89 menos 3. Este factor lo voy a poner acá. Entonces, si yo quiero despejar esto aquí, esto tendría que ser 86 entre 20, y aquí tengo log en base de 10 de AV. Entonces, el despeje de esto, recuerden que el logaritmo de la potencia, entonces sería de base 10, sería de 86 entre 20. Ahí. Esto me da que eso es de 86 entre 20. 199,52,62. Esta es la ganancia que hay ahí. Entonces, ese término por este me va a definir el GBP. Esto es, bueno, es un número grande. 149,644. 67,36. Y lo que nos están preguntando es, cuando lo realimentemos en lazo cerrado, en ese estado de operación va a tener una ganancia y otra frecuencia de quiebre. La idea es que al hacerlo en lazo cerrado, esto de hecho esto lo veíamos, era como si fuese un asunto, de hecho en el modelo de esto se veía como un... cuando se estudia toda esta parte, de que lo que se ve es como un modelo de este tipo. Si yo quiero ver, por ejemplo, en este punto, esta frecuencia de aquí abajo va a definir la frecuencia de corte, pero va a tener una ganancia más pequeña. Si yo en lazo cerrado, de hecho eso fue lo último que vimos, si en lazo cerrado yo quiero anchos de banda más grandes, en esta idea, yo siempre voy entonces apenas voy a poder lograr ganancias más pequeñas. Es como si quiero más frecuencia, menos ganancia logro. Ese es como el concepto de la idea de esto. De hecho, es el que ustedes tienen que aplicar en la tarea.
Porque en la tarea el detalle es que yo les estoy pidiendo, por ejemplo, más o menos la idea, y eso era lo que yo quería dejarles como tarea desde la clase pasada. Digamos que yo les quiero pedir una frecuencia de 100 kHz de banda, digamos, de ancho de banda, pero a 100 kHz el dispositivo que tienen solo le da 20 ganancia. Pero yo quiero que lo hagan de 40, entonces ¿cómo dice uno? Pero si ya yo quiero más ganancia, el ancho de banda ya no me da. Entonces es jugar con un diseño que logre cumplir ambos. Esa es la idea de la tarea, ¿no? Entonces, pero ese es el principio, el GBP es lo que define por, digamos, el factor que relaciona eso. Esa relación, lo que estamos entonces encontrando es que este GBP que tenemos ahí, que es 149.64.467,37, tiene que darse como una constante cuando lo llevemos en lazo cerrado a 5500 hercios, y ahí podemos determinar cuál va a ser la ganancia de lazo cerrado que podemos tener, ya que tiene que mantenerse constante el GBP. Entonces el factor que tenemos dividido entre 5500 nos da una ganancia de 2720,81. Y si queremos ver en decibeles para ver qué tan comparable es con la que teníamos, porque vean que originalmente era 89 en la parte media. Bueno, en el quiebre era 86. Entonces, esta es la nueva ganancia en el quiebre, que sería de 20 logaritmo en base de 10, son 20 logaritmo en base de 10 de este valor aquí. Que sería de 68. 68, 69. Llevándolo a esa frecuencia de quiebre a 5,5 kHz, la ganancia que lograríamos ahí máxima sería esta en el quiebre. Si lo quiero llevar a más, aplica igual. Por ejemplo, ven que de hecho, si digamos que 5 no, yo lo quiero duplicar y quiero 5,5 no, y lo quiero llevar a 11. Entonces, si lo quisiera llevar a 11, ese mismo valor que teníamos ahí, ok, el factor A, digamos, si nada más por ver nada más una idea, lo agarro y lo divido entre 11.000, ya llega a 1.300, no a 2.700. Y eso, entonces, metido en la escala de decibeles, ya baja de 68 a 62 decibeles a 11. Y si lo duplico no, llevémoslo más arriba, a 100 kHz, nada más así como. Ya en 100, ya baja a 43. Y así, si yo quiero pensar en una ancho banda más grande, logro que la ganancia llegue ahí. ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien ahí? ¿Se acuerdan? Y bueno, y aparece la pregunta 37. Y la pregunta 38 dice, ¿cuál es el ancho de banda a ganancia unitaria? Que esa es esta frecuencia que tiene un nombre especial que se le llamaba el FT. A 0 decibeles, la frecuencia FT define la ganancia unitaria, el ancho de banda de ganancia unitaria. Pero es un punto más.
Significa que lo que queremos ver es en qué frecuencia se da la ganancia unitaria. De este caso, del punto 30, del anterior, del ejercicio 37. Entonces, para poder llegar ahí, lo que tenemos que tomar es el 149,644,67,37, que es la constante GBP, y utilizarla para buscar cuál es el ancho de banda para una ganancia unitaria. ¿Ven por qué no se puede usar esto en el ancho de la ganancia? No se puede usar en decibeles, porque si no aquí iría un 0. Y sería un 0 y mando de ir un 0, una cosa así. Tienen que ser en esas unidades, en lineales la ganancia y en hertz el ancho de banda. Entonces vean que esto nos va a dar exactamente el GBP, nos va a dar el ancho de banda de, que sería 1,496 megahertz. De hecho es que el GBP es igual a al ancho de banda de ganancia unitaria. Es la otra forma de verlo. Siempre va a ser es algo que se cumple. Audio Jungle.